Bueno, jóvenes, vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy te invito a seguir estudiando y el tema de hoy día va a ser ángulos complementarios y suplementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Vengan por acá, jóvenes. ¿Listo? Son dos ángulos cuyas medidas deben de sumar 90 grados. Es decir, lo escribimos con nuestra formulita aquí. Alfa más teta es igual a 90 grados. ¿Correcto? Eso es cuando hablamos de ángulos complementarios. Ahora, en este ejemplito, si yo sé que este ángulo mide 40 grados y te dice que ambos deben de ser complementarios, entonces, ¿cuánto mide acá? Vamos pensando. Ah, ya, muy bien. Debe de medir ¿cuánto? 50 grados. Perfecto. ¿Por qué? Lo sumamos y esto equivale a 90 grados. Veamos ahora con una variable, ¿ya? Con una variable. Listo. Si este ángulo vale X, ¿cuánto vale este ángulo sabiendo que miden 90 grados? Ya, vamos, razonando. Ah, muy bien. Debe de valer 90 grados menos X. Comprobamos rápidamente. Sumamos, X positivo, X negativo se van. ¿Y qué me queda? 90 grados. Muy bien. ¿Qué es el complemento de un ángulo? Es lo que le falta a dicho ángulo para que llegue a 90. Su escritura. Si el ángulo es X, el complemento del ángulo lo expresaremos 90 grados menos X. Veamos con un ejemplo. Hallar el complemento de 30. Si el ángulo es 30, su complemento de 30 debe de ser ¿cuánto? Su complemento de 30 debe de ser de 60. ¿Por qué? Porque al sumar dichos ángulos, tú compruebas que te va a dar 90 grados. Aquí, hallamos el complemento de 82. Profesor, el ángulo se llama 82, ¿correcto? Sí, el ángulo es 82 grados. Muy bien. ¿Y cuál es el complemento de 82? A ver, ¿cuánto le falta para cuánto le falta? Muy bien. ¿Cuánto le falta para que llegue a 90? Ah, profesor, le falta para que llegue a 90 8 grados. Muy bien, porque tú al sumar compruebas que nos da 90 grados. Veamos el otro. Mucho cuidadito con variables porque es lo que vamos a trabajar posteriormente. Hallar el complemento de 2x. El ángulo, profesor, se llama 2x. ¿Sí? Perfecto, 2x grados. Ahora, su complemento de este ángulo, ¿cómo lo escribo? Es obvio que no lo podemos restar, ¿sí? Porque está con variable, pero sí lo puedo escribir. ¿Cómo? Lo vas a escribir 90 grados menos 2x. Ahora veamos qué son ángulos suplementarios. Nos indica que son dos ángulos cuyas medidas deben de sumar 180 grados. Acuérdate, 180 grados, ángulo llano, ¿correcto? Ángulo llano. Entonces, alfa más beta es igual a 180 grados. Veamos aquí. Si este ángulo mide 60 grados, y sé que son suplementarios ambos, ¿cuánto debe de valer? Trabajo mental, muchachos. Vamos. Ajá. Debe de valer ¿cuánto? ¿Cuánto? 120 grados. ¿Por qué? Si tú sumas ambos, ¿cuánto te da? Te da 180 grados. Veamos ahora con una variable. Si el ángulo mide X, ¿cuánto le vas a poner a este ángulo sabiendo que son suplementarios? ¿Ya? Muy bien. Debe de ser tu respuesta ganadora 180 grados menos X. Y es obvio que al sumar nos debe dar ¿cuánto? Nos debe dar 180 grados. ¿Qué es el suplemento de un ángulo? Es lo que le falta a dicho ángulo para que llegue a ¿cuánto? 180 grados. Es decir, nos hace recordar el ángulo llano. Veamos. Si el ángulo es X, el suplemento del ángulo se expresa así. 180 grados menos X. ¿Ya? Ahora, halla el suplemento de 110 grados. Mi ángulo, profesor, se llama 110.
¿Cuánto le falta para que llegue a 180? Ajá, muy bien. Entonces le falta 70 grados. Comprobando, si tú sumas estos dos ángulos, ¿cuánto te da? 180 grados. Veamos el otro. Allá le suplemento de 15 grados. Profesor, mi ángulo es 15 grados. Y ahora, como ya sé que tiene que llegar a 180 grados, ¿cuánto le faltará? Le debe de faltar 165 grados. Muy bien, ahora veamos cuando te presente una variable. Ojo, alumnito, yo sé que hay dificultad, pero con empeño podemos. El ángulo se llama 3x. ¿Cómo escribes ahora? ¿Sí? ¿Cómo escribes esa expresión del suplemento de 3x? Va a ser 180 grados menos 3x. Vamos, muchachos, vamos ahora sí a practicar ejercicios de complemento y suplemento. Determine el complemento del suplemento de 130 grados. ¿Qué hacemos primero, profesor? Vamos a empezar en este tipo de ejercicios por la parte final, es decir, suplemento de 130 grados. Antes te voy a hacer recordar lo siguiente, que la suma de dos ángulos equivale a 180 grados. Entonces, el suplemento de 130 grados es igual a 180 grados menos 130. Por lo tanto, el suplemento de 100 grados es igual a 50 grados. Bien, ahora vamos a desarrollar ¿qué? El complemento de ese ángulo. Ah, profesor, o sea que vamos a encontrar el complemento de dicho ángulo. Sí, y recordando, hemos indicado que la suma de dos ángulos en un complemento es igual a 90 grados. Y lo escribimos ahora sí. El complemento de 50 grados, ¿a qué es igual? A 90 grados menos 50. Por lo tanto, su respuesta va a ser 40 grados. Acá nos indica, halle la medida de un ángulo. Entonces, este ángulo le vamos a llamar X. Muy bien. Y por acá nos expresa suplemento de un ángulo. ¿Cómo escribo el suplemento de un ángulo? Lo expresamos así. Suplemento del ángulo que vamos a encontrar. Y nuevamente nos encontramos con esta palabrita, es. Y lo representamos por el igual. Y por último tenemos el triple de su medida. Profesor, ¿la medida de quién? Se refiere a la medida del ángulo, es decir, X. Por lo cual, tu representación va a ser 3X. Resolvamos ahora esta ecuación, pero antes hay que desarrollarlo. Y su expresión va a ser así. 180 grados menos X es igual a 3X. Por conveniencia es mejor trasladarlo al segundo miembro con signo positivo y se queda 180 en el primer miembro. Resolviendo nos queda ¿cuánto? 4x alumnos, ¿no es cierto? Y acá 180 grados. Ahora pensemos, cuando despejamos x se viene una división. 180 entre 4. ¿Cuánto es 180 entre 4? Va a ser 45. Eso es el ángulo que buscamos y la respuesta Baldor. Ahora vemos que dice, halle la medida de un ángulo menor. Ah, debe de haber otro ángulo. Si la diferencia de las medidas de dos ángulos suplementarios es 80. Muy bien, me voy a concentrar acá. Dos ángulos suplementarios, es decir, que debe de haber un primer ángulo que debe ser variable X, otro segundo ángulo que debe ser Y. Perfecto. Y
Como son suplementarios, debe de escribirse x más y es igual a 180 grados. Bien, entonces no sabemos cuál es el ángulo mayor o cuál es el ángulo menor. Luego nos indica que la diferencia de dichos ángulos, es 80 grados. Muy bien, esa expresión la escribimos así: x menos y es igual a 80 grados. Profesor, tengo dos variables. Vamos a recordar: sistema de ecuación. Expresamos x más y es igual a 180 grados y la otra ecuación, x menos y es igual a 80 grados. ¿Ya? Ahora, a operar, alumnos, ¿sí? Sistema de ecuaciones con dos variables. Nuestra rayita, y empezamos a trabajarlo así. ¿Ya? Por ser opuestos, simplificamos, ¿correcto? Y nos queda aquí que sumadas las variables viene a ser 2x y viene a ser sumado 0, 16, 260 grados. ¿Ya? Si el 2 pasa dividiendo, ¿cuánto es la división? Va a ser 130 grados. Muy bien, profesor, ya hemos encontrado un ángulo, 130 grados. Ahora yo te pido, halla el ángulo y. Perfecto, pero como usted nos ha indicado que la suma de esos ángulos es igual a 180 grados, reemplazando, en vez de la x, 130 grados más y igual 180 grados. Pasa restando. Dime, al restar, ¿cómo queda? Va a quedar en 50 grados. Es obvio que nuestra respuesta ganadora es 50 grados por ser ángulo menor. Muy bien, ejemplo 5. ¿Ya? Miren aquí, voy a empezar por la pregunta de acá. Halle la medida del ángulo. Entonces, vamos a indicar que este ángulo va a ser x. Y regresamos a nuestra expresión. Dice, la suma. ¿La suma de quién, profesor? A ver, quiero ver esa suma. ¿Quién se va a sumar? Se va a sumar el suplemento del complemento de un ángulo. Ah, el suplemento del complemento de dicho ángulo. ¿Con quién vamos a sumar, profesor? Vas a sumar con su medida. Ah, la medida de ese ángulo, sí. Entonces vamos a sumar con ese ángulo x. Y luego viene esta palabrita es, que significa, ¿qué significa? Igual. Perfecto. ¿Y a qué le vamos a igualar, profesor? Lo vas a igualar ¿a quién? Al quíntuplo de dicha medida. ¿Medida de quién, profesor? La medida pues del ángulo, que es x. Ajá. Entonces va a ser 5x. Bien, ya está expresado. Todavía nos falta descifrar aquí. El complemento de este ángulo x se escribe 90 grados menos x. Lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el suplemento va a restar a ese complemento de x. Entonces sería así, 180 grados menos dicho ángulo, ¿sí? Y lo encerramos con un corchete. Luego le ponemos más x igual 5x. Signo de colección, 180 grados menos 90 grados. No te olvides de multiplicar menos por menos. Menos por menos nos va a dar más x. Bajamos esta x y luego nuestro 5x. Ahora sí ya la ecuación está más sencilla, ¿sí? Sumando términos semejantes, 2x igual 5x. Profesor, ¿se está olvidándose? Sí, no, acá lo vamos a escribir. Al restar, ¿nos queda qué? Nos queda 90 grados y el signo positivo de al sumar las x. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Transposición de términos, ¿sí? Pasa restando. Dime,
¿Cómo queda restando? Ajá, va a quedar 3x igual 90 grados. Y acá finalmente ponemos nuestra respuesta, ¿sí? ¿A qué es igual a x? Esa x es igual al dividir 90 grados entre 3. Y finalmente, ¿cuánto nos queda esta división? De 30 grados. Respuesta Baldor. Bien, ahora vamos a subrayar palabras claves. Diferencia. Es. Y la medida de un ángulo, que sabemos que lo vamos a representar por la variable x. Profesor, ¿qué vamos a restar? Muy bien. ¿Qué vamos a restar? Perfecto. Vamos a restar entre el suplemento del triple de un ángulo, que se escribe así, suplemento del triple de un ángulo, ¿con quién? Con el complemento de dicho ángulo. Ajá, el complemento de dicho ángulo. Y les indiqué que era clave, es igual. ¿A qué es igual? A 60 grados. Ya está nuestra expresión matemática, nuestra ecuación. Pero ahora vamos a expresarlo todavía, ¿sí? De esta manera. ¿Cómo lo escribimos? 180 grados menos ese ángulo, que vendría a ser 3x. ¿Correcto? Menos. ¿Ya? Menos. ¿Menos quién? El complemento de dicho ángulo, que viene a ser 90 grados menos x. Le pongo su signo de colección y aquí también. ¿Perfecto? Ahí está la diferencia del suplemento con el complemento. ¿A qué equivale? ¿Equivale a cuánto? A 60 grados. Resolviendo. Quitamos el signo de colección, 180 grados menos 3x, menos 90, y otra vez con mucho cuidadito, menos por menos, ¿cuánto nos da? Nos da más x igual 60 grados. Términos semejantes. Vayan viendo. Signos diferentes se restan y se pone el signo de la cifra mayor, que en este caso viene a ser menos 2x. ¿Sí? Y luego tenemos aquí 180 positivo con 90 negativo. ¿Cuánto nos da? 90 grados positivo. Y eso equivale a 60 grados. Ahora el 2x con negativo lo traslado al segundo miembro como positivo, y al 60 lo traemos restando. ¿Sí? Continuamos aquí. Muy bien. Restando nos queda 30 grados es igual a 2x. Despejando, aquí es igual x. 30 entre 2 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 15 grados. Ese es el ángulo que estábamos buscando. Muy bien. Ejemplo 7. ¿Sí? Estamos en el tema de ángulos complementarios y suplementarios. ¿Ya? Muy bien. Expresiones claves. Dos ángulos suplementarios. Va una en relación de 3 a 7. Y bueno, finalmente pide el mayor ángulo. Es obvio que acá nos habla de un ángulo 1 y de un ángulo 2. Y que son suplementarios. Es decir, la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto nos va a dar? 180 grados. Profesor, ¿y quién es el ángulo 1 y quién es el ángulo 2? Aquí, la relación de 3 a 7. Eso significa que están en una proporcionalidad. Por lo tanto, deben de llevar una variable, la misma variable. Entonces, al primer ángulo le vamos a colocar 3x y al segundo ángulo 7x. Ahora sí, la ecuación va a ser más simple. Como la suma de dichos ángulos es 180, escribiré así. 3x más 7x es igual a 180 grados. Sumando me da 10x igual
180 grados. Pasa dividiendo. A ver, dime mentalmente, ¿cuánto será 180 entre 10? Tu respuesta va a ser 18. ¿Está bien? Pero ojo, no termina ahí. ¿Qué te está preguntando? Te está preguntando, halle la medida del mayor ángulo. Yo te pregunto, ¿quién es el mayor ángulo? ¿El ángulo 1 o el ángulo 2? Por supuesto, profesor, que el mayor ángulo va a ser el ángulo 2, que mide 7x. Por lo tanto, el segundo ángulo va a ser 7 por 18 grados. ¿Cuánto va a ser el ángulo 2, que es el ángulo mayor? 7 por 8, 56, llevo 5. 7 por 1, 7, más 5, 12. Es decir, 126 grados. Respuesta, Baldor. Ahora sí, les invito a cada uno de ustedes a visitar mi Face con Manuel Quilla. También a visitar el Face de la Academia Baldor. Y nuestros videos estarán en el canal con el nombre de Manuel Quilla y nuestro segundo canal, Academia Baldor, siempre para servirte.